Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy estaremos con el cuarto programa, que es esta introducción a programación, a cargo del profesor Miguel Altamirano. Bien, antes de presentarlo voy a dar pase a nuestro director, bien, el doctor Elías Torres Armas. Sí, muy buenas tardes. Nuevamente para expresarles el saludo de parte de nuestro señor rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, el doctor Jorge Luis Maicelo Quintana, y también de parte de nuestro señor decano de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología, el doctor Héctor Vázquez Pérez. Y también el saludo de parte de la dirección de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, así como también de la dirección del Instituto de Investigación de Estudios Estadísticos y Control de Calidad. Nos complace saludarles y también agradecerles por la gentil decisión que ustedes han tenido de participar de estos talleres de refrescamiento, de reforzamiento académico totalmente gratuitos. Y también invitarles que estén atentos a próximos cursos que vamos a lanzar. El día de hoy el taller está centrado a abordar temas relacionados con la programación, como una antesala, una introducción a los cursos de R y Python que vamos a lanzar en los próximos días. Y nos gustaría de que cada uno de ustedes nos ayuden también a compartir con sus amistades, con sus contactos, en sus redes de amistades que tienen, los links de participación para que también puedan unirse a la comunidad académica que estamos iniciando. Muchísimas gracias nuevamente y esperando de que esta tarde sea de un buen aprovechamiento para cada uno de nosotros. Una feliz tarde y empezamos el curso. Muchísimas gracias. Gracias, César. Y el día de hoy, bueno, tenemos programación, ¿listo? Habilidades en programación. Bien, a cargo del candidato doctor para desarrollo sostenible con mención en economía, Miguel Altamirano, que también es maestro en administración de negocios y con un MBA en dirección general. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, a quien recibimos, doctor Miguel Altamirano, buenas. Sí, buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Sí, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Agradeciendo al doctor Elías Alberto Torres, que es el director del Instituto de Estudios Estadísticos, Instituto de Investigación de Estudios Estadísticos y Control de Calidad, el doctor Héctor Vázquez, también el decano, y al señor rector, el doctor Jorge, que de alguna manera también nos están facilitando para que promover estos tipos de encuentros académicos. Si bien es cierto, es vía web, pero lo que pretendemos es por lo menos contribuir con un granito de arena con aquellos estudiantes y profesionales que de alguna manera quieran incursionar en diferentes áreas, ¿no? En este caso, vamos a comenzar con el área de programación, que en sí es un área muy compleja, como cada una de las disciplinas anteriores y ciencias que se están dictando durante esta semana, pero lo que yo voy a hacer es darles a conocer un panorama general para esta primera sesión, y en las siguientes sesiones vamos a comenzar a desarrollar casos prácticos, algunos ejercicios, de tal manera que cada uno de ustedes pues satisfagan las expectativas y ¿por qué no? Se apasionen en este rumbo que es la programación, ¿no? Para comenzar, como siempre es mi costumbre, considero relevante iniciar con una evaluación, y esta evaluación de alguna manera es una línea base para de alguna manera entender a cada uno de ustedes cuál es su inicio en este mundo de la programación y qué áreas se podrían potenciar, ¿no? Entonces, esto me va a permitir también tener una medición de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, yo voy a compartir el enlace que está en el formulario para que ustedes lo puedan desarrollar. La recomendación es, van a tener un promedio de 20 minutos, son algunas preguntas
sencillas, hay otras que son intermedias y algunas que son un poquito intermedias avanzadas, ¿no? Pero la idea es que tengan una noción y luego lo vamos a desarrollar, no se preocupen, no hay puntos en contra, lo importante acá es tener una línea base, ¿no? Y ir conociendo, ¿no? Entonces, yo voy a compartir el enlace, pueden iniciar, tienen alrededor de 20 minutos, esperemos que les vaya bien, pueden acceder con su correo bajo la plataforma Google, ¿no? Para que tengan posibilidades de acceso también más fácil, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar dando algunos alcances generales. Agradezco a los que han enviado. Algunas preguntas son un poquito más difíciles, como ustedes han podido apreciar. La idea es también ustedes que se vayan familiarizando con algunas aplicaciones que son sencillas a otras aplicaciones que son un poquito más complejas. Entonces, vamos a comenzar haciendo una presentación. Para entender el tema de la programación, no olvidar, hay que entender previamente lo que es la definición de un sistema, ¿no? Entonces, hay muchas teorías respecto a los sistemas y desde la década del 60 del siglo pasado se trabaja bastante con el enfoque propuesto por Bertalanffy, ¿no? Entonces, un referente en el tema de los sistemas es un conjunto de componentes que están relacionados entre sí y tienen una arquitectura de orden. Esa es una característica importante a tener en cuenta en los sistemas. Actúan en un entorno e entorno y tienen una finalidad común, lograr un autocontrol y una regulación. Si ustedes pueden apreciar acá, todos de alguna manera los elementos o las organizaciones de las cuales formamos parte, en realidad constituyen un sistema. Y los sistemas, por su naturaleza, pueden ser desde sistemas que se pueden automatizar y aquellos sistemas que no se van a poder automatizar fácilmente, ¿no? Entonces, la programación está muy alineada a aquellos sistemas que se pueden automatizar, o sea, que utilizan variables cuantitativas y donde nosotros podemos, a través de los programas, darle solución a esos problemas o, en todo caso, optimizar los sistemas también, ¿no? En el caso de los sistemas que no se pueden automatizar, hay muchas metodologías, justo una de las preguntas ha ido ahí en su evaluación, requieren no necesariamente la programación, sino más bien de modelos conceptuales, ¿no? Hay herramientas como las metodologías de los sistemas blandos, la dinámica de sistemas, que también te ayudan por lo menos a entender esa complejidad de los sistemas para que uno pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ese es para el punto de vista del enfoque de sistemas. Principios que gobiernan los sistemas. Hay que tener en cuenta estos principios porque estos van a ser los pilares donde todo módulo de programación se va a tener que alinear, ¿no? El principal principio es la subsidiariedad, y esto hay que entenderlo como un sistema no es completo en sí mismo, sino que se va a desplegar en subsistemas, y uno de los subsistemas que lo vamos a trabajar el día de hoy justo son los sistemas computacionales, ¿no? Donde vamos a interactuar con algunos lenguajes de programación para darle soluciones a diferentes problemáticas. Otro principio muy relevante es la equifinalidad. La equifinalidad no es más que cada uno de los componentes o elementos que forman un sistema, un macrosistemas, interactúan, pero con el objetivo de tener un propósito, una finalidad común, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? También interactúan porque la interacción les permite a nosotros tomar vínculos, ¿no? Generar insumos, entradas, salidas, que permiten a los sistemas ser gobernados. Y el determinismo es un principio muy importante porque muchas veces nosotros solucionamos los problemas desde un punto de vista lineal. O sea, pensamos que las tendencias se van a mantener y ese es un error muy común que se dan en las soluciones sobre todo para organizaciones que tienen problemas complejos, ¿no? Entonces, la no linealidad es un principio muy importante, o del determinismo, o algunos autores lo llaman la circularidad, que nos permite abordar ya situaciones un poco más complejas, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que una organización, si bien es cierto, es parte de un sistema, puede ser un suprasistema, pero siempre tiene que tener por lo menos estos tres elementos que forman parte de un proceso, ¿no? Ustedes han visto la entrada, la transformación y la salida. Entonces, todo lo que es la entrada son todos aquellos insumos que me van a servir para transformarlos y generar valor. Ahora, en el caso de la programación, es importante entender este cuadrito, no sé si lo están apreciando, por favor.
¿Me confirman si están apreciando este cuadro? Ya, sí se está apreciando, muy bien, entonces. Docente, buenas tardes. ¿Podría, por favor, darle en la campanita de su PowerPoint? Las letras se ven muy pequeñas. Gracias. Ya, gracias. Listo, entonces. ¿Ahí se ve mejor? ¿Me confirman? Que está cargando seguro, no sé. Sí, está cargando porque se sigue viendo como antes. Ya, pero sí se logra visualizar algo, ¿no? Sí, o en todo caso trate de darle más porcentaje en visión. Entonces, acá hay que tener en cuenta estos tres elementos porque esta es la base para entender los conceptos de los algoritmos. No olviden que la base de la programación son los algoritmos, ¿no? Entonces, en un algoritmo vas a tener que entender que es al fin y al cabo un proceso, y un proceso forma parte de una organización. La organización visto como un sistema a través de un proceso. Entonces, la entrada en el algoritmo, para el caso del algoritmo, no olviden que es la unidad mínima, donde yo voy a estructurar un programa para automatizarlo a través de un lenguaje de programación. En este caso, la entrada van a ser todos aquellos datos que yo cuento para que sean transformados. O sea, si no existirían datos, no existiría por sí mismo el algoritmo para que se pueda transformar. Entonces, los datos van a ser mi primer insumo muy relevante, ¿no? Ahora, estos datos van a tener la forma, lógicamente, se van a almacenar en unos esquemas, unas estructuras que nosotros lo vamos a denominar variables. Y estas variables van a ser almacenadas no solamente desde el punto de vista de datos simples o sencillos, que pueden ser un dato numérico, un dato texto, un dato booleano, sino también van a tener que ser almacenados también estructuras más sofisticadas. Estamos hablando de estructuras de datos como listas, colas, pilas, podemos hablar incluso de tuplas, luego vamos a ver qué es una tupla, vamos a ver también qué es un conjunto o incluso un diccionario. Y dentro de estas estructuras de datos puede haber subestructuras de datos que son parte de la entrada. Esta data que nosotros ahorita le estamos considerando como insumos, como input, ha evolucionado. En los últimos años han visto que la tendencia en las organizaciones es acumular mucha data. Y tal es así que la data tiene un crecimiento muy exponencial, lo que ahora se llama el Big Data o el Big Data, ¿no? Entonces, imagínense esa inmensidad de datos con lo que se encuentran. Entonces, ya la entrada requiere de sistemas de manejadores de base de datos más robustos. Una de las tecnologías más modernas y tendenciales justo es el Big Data, ¿no? Si bien es cierto, podemos comenzar con datos básicos, como una lista, una pila, hasta datos más conglomerados, que puede ser un diccionario, que puede ser una lista, hasta incluso datos que están extensivamente ampliados y que son de diferentes tipologías, que puede ser un Big Data, ¿no? Entonces, en la transformación, lo que voy a hacer es incluir ya mis funciones, ¿cierto? Ahí voy a incorporar a esos datos de entrada, lo voy a transformar a través de funciones. Y en esas funciones también voy a hacer algunas operaciones. Por eso es muy importante que ustedes se tienen que familiarizar para temas de programación computacional, porque la programación no solamente, cuando hablo a secas programación, se entiende muchas veces por programación computacional, pero la programación es tan amplia que puede hablar de programación lineal, por ejemplo, ¿no? La programación lineal es para maximizar, minimizar, ¿no? Factores críticos, ¿no? Entonces, en cambio, la programación computacional usa de alguna manera un lenguaje de programación, pero todos realizamos programación, pero en la medida que nosotros tengamos buenos insumos y podamos trabajar con esas entradas para transformarlas. Ahora, en el caso de la transformación, acá hay que tener en cuenta funciones, ojo, no olvidar, funciones, y también algunas operaciones. Vamos a ver más adelante que estas funciones y estas operaciones, en un paradigma de programación que se utiliza para un nivel de intermedio avanzado, que se llama paradigma orientado a objetos, se llaman métodos, ¿no? Entonces, solamente van a cambiar los nombres y algunos enfoques de paradigmas. Pero lo importante es entender, para mí la clave acá es entender este cuadrito, ¿no? Entonces, la salida, a ver,
¿Qué se obtendrá una vez que hago la transformación a través de funciones, métodos, procedimientos, operaciones? ¿Qué es lo que va a generar de salidas? También datos, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí tengo prácticamente el proceso haciendo la analogía con un programa que puede ser un programa tan simple como calcular las notas de un promedio de calificación de los estudiantes en la universidad o en un instituto, hasta generar un sistema que puede manejar algoritmos genéticos, ¿no? O redes neuronales que son la base de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, justo ha venido una pregunta también relacionados con inteligencia artificial, que son algoritmos más complejos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Segundo aspecto, a tener en cuenta, justo estábamos mencionando hace un momento, que si bien es cierto, vamos a abordar programas computacionales, pero también existen programas no computacionales. Y todos los que son programas no computacionales están relacionados con variables que son de tipo blando. ¿Y por qué les quiero de alguna manera anotar esta parte? Porque justo una de las problemáticas que se exige ahora abordar es mezclar la parte computacional con la parte no computacional. O sea, ahora no solamente hay que ser buenos en la parte computacional, sino también hay que ser buenos y mejor aún en la parte no computacional. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque lo que se exige el mundo, la tendencia es resolver problemas de índole más compleja. Y cuando hablo de problemas de índole más compleja, muchas veces los problemas no se pueden entender por sí solos, ¿no? Y tiene varias características esta tipología de problemas. Por ejemplo, el definir y analizar los problemas van a depender de la perspectiva del observador. Esa es una también cuestión, como una reflexión a tener en cuenta. También cuando abordamos problemas ya de más complejidad, generalmente fallamos al resolver estos problemas, no por una adecuada implementación, sino se da más que todo porque estamos tratando de resolver algo que no es el problema, y eso hay que tener mucho cuidado. Y la solución de un problema podría convertirse en un nuevo problema de otro stakeholder. Entonces, esto nos invita a dividir los dos enfoques que se tienen que dar para solucionar un problema, desde el punto de vista del soft system y del hard system. En el caso del soft system, estamos hablando principalmente de alta complejidad y del hard system de baja y mediana complejidad. A ver, para ver si me han entendido relacionado a las problemáticas que nosotros vamos a abordar, ¿alguno de ustedes me podría mencionar los programas computacionales en qué nivel o en qué arista de los sistemas se encuentran? ¿En el soft system o en el hard system? A ver, por favor, si podrían opinar, para ver si me han entendido el mensaje a lo que lo quiero de alguna manera que se interioricen ustedes, ¿no? No olvidar, la idea es entender bien estos conceptos porque esa es la base para la solución lógica incluso de las programas computacionales, ¿no? Porque si no entendemos esto, imagínense, ¿no? Vamos a estar desalineados de los principios y de los conceptos naturales de un sistema y de un programa. ¿Pertenecerían a los soft system? Bueno, a veces la palabra soft, y eso quería gracias Maya por tu intervención, porque quería que de alguna manera no se dejen llevar por la palabra. Porque muchas veces decimos soft, está relacionado con software, ¿no? Y hard con máquina, con físico. Pero en el caso de los sistemas hard, son aquellos sistemas que están vinculados a los lenguajes de programación o a la programación computacional. Porque hablamos de problemáticas, los lenguajes de programación, la programación computacional soluciona problemáticas donde se busca optimización. Ustedes han escuchado el término optimizar los procesos, ¿no? Entonces, optimizar los sistemas, optimizar los componentes, ¿no? Optimizar las clases. Entonces, ahí utilizamos la programación computacional en el hard system. El hard system es un enfoque más reduccionista, ¿no? Donde lo que busca es que todos los elementos que interactúan estén mecanizados. Por eso que el hard system está vinculado a la máquina. Hard, entiéndalo como máquina. Y no olviden, cuando nosotros hablamos de un programa que se traduce a través de un lenguaje de programación a un lenguaje máquina a través de la compilación o la interpretación, que vamos a ver más adelante qué significa, estamos entendiendo que este problema que estamos abordando está reducido
desde un punto de vista mecanizado y automatizado a través de variables cuantitativas. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. En cambio, un soft system, lo más difícil en un soft system es definir el problema, porque estamos hablando de alta complejidad. Entonces, si nosotros queremos abordar por ejemplo, en un proceso productivo, en una industria de cualquier sector, ¿no? Puede ser de construcción civil, puede ser de manufactura, de agroindustria, etcétera. Entonces, se van a dar cuenta que lo que se busca en esos procesos es optimizarlo. Y para optimizarlo, utilizamos los lenguajes de programación para generar un sistema de optimización. En cambio, en el soft system, ya no están los procesos o los sistemas mecanizados, sino los sistemas tal cual son en la naturaleza, en la realidad. Y ahí hay una interconexión con factores naturales, social, ambientales, y la parte que se va a optimizar está muy vinculada. Por eso es el enfoque de sistemas. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el tema del cambio climático. ¿Ustedes creen que el cambio climático se podría abordar solamente con una programación computacional? Difícil, ¿no? Difícil. ¿Por qué? Porque el cambio climático es un problema muy de alta complejidad. O incluso, a ver, la pobreza, porque hablamos mucho de la pobreza, ¿no? En el país y en el mundo. Cada vez la pobreza está yendo con índices cada vez más altos, ¿no? En los últimos tiempos. ¿Se podrá solucionar solamente con el tema de un programa computacional? No, eso es para tener en cuenta. Entonces, se requiere herramientas de modelamiento y de toma de decisiones más blandas, ¿no? Igualito podría ser con el tema de la corrupción, el tema de la crisis sanitaria como ha sido el COVID. El COVID por sí solo no se ha podido solucionar con programas computacionales. Ha necesitado la interconexión de otros modelos y otras metodologías. Y eso es lo que está proponiendo el Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, que está en Boston, en Massachusetts, que es considerada la mejor universidad del mundo, incluso después está Harvard y Stanford. Entonces, esa universidad de élite, de gran relevancia en el mundo, considera que para solucionar los problemas actuales en todas las universidades y en todas las organizaciones, deberíamos manejar y aprender no solamente los lenguajes de programación computacional, sino aquellos modelos que permitan abordar problemáticas complejas como son las metodologías del soft system. Entonces, eso es para que de alguna manera ustedes también, si van a entrar en este mundo del lenguaje de programación, no se queden con la idea que el lenguaje de programación me va a solucionar todo en la vida, ¿no? Entonces, si quieren llegar a un nivel más del senior, más directivo, justo le he puesto en la alternativa E de las preguntas que les he hecho en la primera, en la inducción, para que ustedes tengan ese perfil a nivel de un directivo que tenga la connotación no solamente de solucionar problemas duros, sino sobre todo problemas blandos, ¿no? Porque eso es lo que nos está exigiendo la actual sociedad y las tendencias a futuro, ¿no? Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva para entender entonces, si entrando ya al punto desde el enfoque de la programación computacional. Consideran que los algoritmos se desarrollan a través de procesos, por sí solo, ya le he mencionado que eso está cierto. Para entender mejor cómo funciona un algoritmo, tengo que entender qué es un proceso, ¿correcto? Ya sabemos que un proceso es un conjunto de elementos que entran a través de inputs, genera insumos, recursos, estos se transforman y generan productos. La idea es darle mayor valor agregado. Ese valor agregado se le puede medir de diferentes enfoques. Un financiero, un economista, lo mide a través de la rentabilidad. Uno que trabaja en el área de producción lo mide a través de la capacidad del que el consumidor está dispuesto a pagar. Entonces, hay diferentes formas para medir ese proceso, ese valor que se genera en esa transformación. Entonces, no olvidar que siempre toda transformación vincula actividades que tienen entradas y que tienen salidas y que se tienen que ir desplegando, ¿no? En la medida que nosotros, esto va a suceder en los algoritmos, la solución de los programas, muchas veces algunos amigos me dicen, yo no entiendo la programación. No entiendes porque no tienes la base de cómo funciona un sistema. Segundo, no sabes manejar cómo es el despliegue de los procesos. Tercero, no sabes la lógica. La programación, jóvenes, el lenguaje de programación es muy sencillo. Es como si traducirías de un idioma del español al inglés. Es lo más sencillo que puede haber. Lo más difícil es
la lógica que tú tienes que tener, mapear los procesos y dentro de esos procesos generar algoritmos. No olviden que algoritmo no necesariamente es un programa, algoritmo puede ser cualquier actividad que me da solución a un problema, una serie de pasos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, uno tiene que también fortalecer la capacidad de análisis a nivel de sistemas, a nivel de procesos y a nivel de algoritmos para poder programar mejor, porque vamos a necesitar programar también no solamente aquellas actividades que son de alguna manera muy elementales, como yo les mencioné, sacar un promedio de una nota de un curso, ¿no? Sino también hay que dar solución a sistemas más sofisticados que pueden ir desde el punto de vista de sistemas empresariales, como puede ser un ERP, hasta una página web, hasta un dispositivo móvil, ¿no? Hasta una visualización de una imagen a través de inteligencia artificial, hasta dar soluciones a los sistemas que son socialmente ambientales, que son un poquito más de índole soft system, ¿no? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué más? El despliegue de los procesos también, como les he mencionado, es muy relevante. Luego hay que tener en cuenta algunas metodologías, siempre como cualquier solución a un programa. Yo he visto que algunos, y me pasa con los alumnos, ¿no? Quieren ya programar de frente, entrar a código, cuando no saben ni preparar el algoritmo. Más aún, antes del algoritmo no saben ni dar solución a lo que es el problema en sí, ¿no? O sea, no entienden ni el problema, ¿no? Entonces, el código no es todo. Entonces, la idea es que para llegar a un código óptimo, un código claro, un código confiable, se tiene que tener una metodología, que parte de algo preparatorio, hacer un diagnóstico de procesos y luego generar ya las acciones a través, ya sean de optimización o ya sean de estandarización. Muchas de las soluciones de los problemas también se solucionan estandarizando, ¿no? Los procesos. Y aquellos que son cuantificados desde el punto de vista del vínculo de la naturaleza en sí, ya se puede optimizar a través de un lenguaje de programación. Entonces, de esta manera ya llegamos a lo que son los algoritmos. Mire, hemos venido de los sistemas que son tan complejos que pueden ser hard, que se optimizan, y los soft, que se entienden para luego poder optimizarlos. Yo no voy a poder optimizar un sistema soft si previamente no lo he entendido. Entonces, una vez que entiendo cómo funciona un sistema soft y un sistema hard, paso a modelarlo a través de los procesos. Una vez que lo despliego los procesos a los niveles más mínimos hasta que llegue a actividad, ya lo traduzco es aquellos procesos que son cuantificados, que tienen variables cuantificadas, ya lo puedo incluir a través de algoritmos computacionales. En este caso, como materia de esta parte, vamos a profundizar esta área, ¿no? Los algoritmos computacionales. Entonces, un algoritmo en simples palabras es un proceso que da solución a un problema, como les he mencionado, también es un proceso que tiene, ya hemos visto que los datos pueden ser estructura de datos, de algo más, desde algo muy simple a algo muy complejo. Las salidas también van a ser datos y los procedimientos dentro de la transformación van a ser a través de funciones simples. Una función simple que puede ser, por ejemplo, un print que se puede utilizar en Python para dar una respuesta a una escritura X, ¿no? O en caso de JavaScript, un console log, ¿no? O en el caso de C#, ¿no? En el caso de C# podría ser también un console WriteLine, ¿no? Entonces, esa función tan simple ya me permite traducir una variable en un mensaje a través de una salida de una consola que va a ser un texto. Ahora, pero también en la transformación puedo incluir funciones un poco más avanzadas, ¿no? Entonces, eso va a depender ya cómo vayamos entendiendo en la medida también de nuestra capacidad para practicar, ¿no? Porque si no tenemos la capacidad de practicar estos temas, poco o nada se va a poder avanzar, ¿no? Entonces, la idea es como la matemática. Entonces, la matemática uno aprende haciendo, y si ustedes no comienzan a practicar, a entender los conceptos, entonces va a quedar solamente como tema teórico, ¿no? Entonces, las etapas o formas para desarrollar los algoritmos van a pasar desde el lenguaje natural y diagramas de flujo. Luego tengo el pseudocódigo. El pseudocódigo es un acercamiento prácticamente a un código que se utiliza en un lenguaje de programación. Lógicamente que en los lenguajes de programación, cada lenguaje va a tener su propia sintaxis, casi algunas son parecidas, más que unas que otras,
pero lo importante es que en el pseudocódigo, hasta el pseudocódigo, por lo menos ya tengo que llegar. Y una vez que tenga el pseudocódigo, ya puedo traducirlo a una sintaxis específica de los lenguajes de programación que a mí me interesan. A mí, yo podría decirles aprendan Python, pero si su interés de ustedes está por el tema, por ejemplo, de desarrollar equipos o drivers para una empresa X, les recomendaría que practiquen el lenguaje C, que está más vinculado con desarrollar programas para lo que son equipos inteligentes, que puede ser un reloj inteligente, una refrigeradora inteligente, etcétera, ¿no? Entonces, si les gusta mucho manejar mucha estadística, mucha base de datos, consolidaciones en Big Data, les recomendaría que utilicen o aprendan un lenguaje de programación como el R, por ejemplo, ¿no? Entonces, si les encanta o les apasiona desarrollar páginas web, les recomendaría el caso de JavaScript. Entonces, va a depender también de cada persona, de cada interés de cada uno de ustedes, ¿no? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que cada uno de ustedes tienen que desarrollar es su capacidad de análisis para dar solución a ese problema a través del lenguaje natural, el diagrama de flujo y el lenguaje pseudocódigo. La traducción en cualquier versión o en cualquier lenguaje de programación ya va a depender del interés que ustedes tengan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunas de las soluciones de las preguntas. Si no habría alguna pregunta al respecto para dar solución a algunas de las que están acá, para comenzar y que se vayan familiarizando con algunos conceptos. Para aquellos que son nuevos en este mundo, no se preocupen. Yo les exhorto que tengan muchas ganas, mucho apasionamiento en esta parte, mucha motivación, y que practiquen y revisen paralelamente. O sea, lo que se les está dando acá es por lo menos una motivación, un granito de arena, para que ustedes también puedan complementarlo, ya sea de forma autodidacta o algunos otros talleres que lo puedan llevar, ¿no? Pero, entonces, esto es un conocimiento quizás para algunos nuevos, pero para aquellos que ya tienen una base, hay que seguir sofisticando y sobre todo, y aquellos que tienen buena base, ir ampliando a solucionar no solamente problemas simples, sino problemas más complejos, porque esa es la idea también, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a diferenciar del resto de los colegas o compañeros o profesionales cuando también aportamos a solucionar problemas complejos, ¿no? Y contribuimos a un bienestar de las comunidades, de las sociedades. Eso es lo que nos está exhortando el mundo moderno. Entonces, vamos a comenzar. Quiero su participación de cada uno de ustedes y vamos a ir de la mano con la pregunta 1, ¿no? Entonces, la pregunta 1 es un tema conceptual, entonces, pero hay que entender. Ahora, para programar para la siguiente clase, como no sé si va a ser presencial o solamente virtual, eso me van a confirmar, si va a ser presencial, podríamos que lleven su laptop y ahí para nosotros programar vamos a utilizar, primero hay que tener en cuenta dos plataformas. Una es la plataforma del editor. Ahora no es como antes. Yo cuando estudiaba estos temas, pues no es, imagínense, ¿no? Para tener todo teníamos que instalarlo en paquete, en módulo. Ahora existen versiones de editores que donde en cada editor puedes sumar muchos lenguajes de programación, muchas extensiones, muchos complementos. Y también es open source donde todos pueden participar y crear mejoras a lo que uno está haciendo. Qué interesante, ¿no? Esa es la modernidad, pues, ¿no? Entonces, pero para eso ustedes van a necesitar por lo menos tener un editor, ¿no? Entonces, un editor donde van a escribir su código, en este caso, código de programación, ¿no? Entonces, hay muchos editores. Yo les recomiendo para aquellos que están comenzando en la programación, que es también interesante, es muy visual, pueden incorporar el Visual Studio Code, ¿no? El VS Code de Microsoft. Y para aquellos que tengan ya proyectos un poco más elaboraditos, un poco más ya, más rígidos en su desarrollo de su proceso, de su programación, pueden utilizar el Visual Studio. Para el caso también hay otras plataformas como Anaconda que provee para el caso de Python, pero en el Visual Studio Code ustedes pueden incorporar cualquier lenguaje de programación, ¿no? Entonces, es más flexible y es más personalizado. Para aquellos que no tienen mucha memoria o quieren verlo del punto más portátil, la programación pueden utilizar el Google Collaborator, ¿no? El Google colaborativo, donde ahí podemos hacer algunas ejecuciones de algunos programas y que se nos es fácil como que practicamos también. No olviden que el Google tiene muchas herramientas y poco lo usamos, ¿no? Más antes, si me acuerdo, el Classroom, antes de la pandemia, ¿quién usaba el Classroom?
¿quién usaba el Meet, no? Pocos usábamos, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia también nos ha enseñado a utilizar más lo que tenemos gratis incluso, ¿no? Entonces, pueden utilizar en el Google el tema de... Esa para la próxima semana, como vamos a hacer más prácticas, vamos a tener que tener nuestra computadora a la mano, ¿no? Para poder entender los conceptos. Entonces, por este día lo que vamos a hacer es aclarar algunos conceptos. Lógicamente que acá me salen los códigos, resultado ya de la ejecución del programa, ¿no? En consola me está saliendo estos resultados del ABCDI, que están las respuestas ahí. Pero quiero, más que entender eso, lo que sale en la consola, quiero que entiendan, estos son uno de los tipos de datos, miren. Habíamos dicho que los datos se pueden clasificar en diferentes complejidades, ¿no? Datos simples pueden ser cuando son datos básicos, como puede ser una cadena de texto, un string, puede ser un número, algo numérico, puede ser también un lógico, un false, un true, que es un booleano, o puede ser un decimal, ¿no? Como un float. Entonces, en este caso hay que aprender, sí, algunos tipos de datos que son muy comunes, que lo vamos a utilizar bastante en la programación. Y justo esta pregunta está incluyendo dos funciones, ¿no? A ver, alguien que me diga, ¿qué funciones se están incorporando en esta sentencia que aparece ahí en la pregunta? A ver. No sé si me llegan a escuchar. Sí, sí se escucha. Por ejemplo, el type, que es una función para ver el tipo de objeto. Correcto, muy bien, sí. El type, y luego tengo el print, ¿no? Ahora, yo le he puesto print para aquellos que conocen ya y manejan lenguajes de programación, seguramente dirán, el print se utiliza en Python. Docente Miguel, disculpe, su audio está apagado. Disculpen. ¿Recién se ha apagado o así estaba? Recién, ¿no? Siempre, Sí. por favor, me ayudan, ¿no? Porque Sí, recién se había, Entonces, se había apagado. Sí, como les quería mencionar, el tema del print es una sentencia que se utiliza en Python, ¿no? Entonces, vamos a ver que cada quien ustedes van a tener una afinidad por cualquier lenguaje de programación. Como les menciono, no se preocupen tanto por lenguaje de programación, preocúpense más por entender los conceptos de lo que son los datos, las funciones, cómo dar solución a un problema, cómo hacer el diagrama del flujo, del algoritmo, el pseudocódigo, hasta ahí. Y el resto, hasta la inteligencia artificial lo puede traducir. Pero lo importante es cómo lo solucionan y entiendan los temas, ¿no? Porque a veces uno quiere aprender solamente el idioma, pero no sabe para qué sirve el idioma, ¿no? Entonces, eso es importante, eso les doy los mensajes por la experiencia que tengo en esto. Y he visto también estudiantes, colegas, amigos, cuando yo trabajaba en Lima también, la mayoría quería programar y no solucionaban los problemas. El modelamiento es muy importante, estudiantes, participantes que están acá en ahora. El modelamiento es la clave. Entonces, encontrar los cuellos botella, la raíz de los problemas, y a partir de ello ya se codifica, ¿no? Entonces, en este caso, como que repasamos para algunos que ya saben y para aquellos que son nuevos, esta parte que donde dice str es una representación de un tipo de dato, ¿correcto? Un ejemplo puede ser cuando yo ponga lo que pasa es que string es un término en inglés, que si nosotros traducimos del inglés al español significa cadena de texto, ¿no? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, a veces hay algunos datos que dicen, por ejemplo, el clásico, cuando ustedes están recién programando, hola mundo, ¿no? El hola mundo es un texto muy común que se utiliza cuando la primera sentencia que tú haces en un programa. Entonces, el hola mundo es un conjunto de caracteres de texto. Entonces, como es un conjunto de caracteres de textos, este conjunto se llama string, que en inglés significa cadena, ¿no? Pero esta cadena, cuando yo lo voy a traducir en un lenguaje de programación, que en este caso pues, es Python, lo voy a tener que simplificar por str, ¿correcto? Lo que voy a utilizar son las 3 primeras letras. ¿Se entendió esa parte, no? No se compliquen. Ahora, aquellos que quieren aprender Python, yo les recomiendo, como le he hecho también a los jóvenes que estoy dictando clase,
es que aprendan el lenguaje de inglés técnico, por lo menos, porque el Python tiene mucho inglés técnico. O sea, aprender Python es como si estarían aprendiendo el idioma inglés. Por eso, entonces, y hay otros lenguajes de programación sí, que su sintaxis es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí es un poco más complicado. Entonces, luego viene el otro que dice int, ¿no? Int es la inicial de integer, ¿no? Integer. No sé si... Vamos a escribirlo mejor acá, para que se entienda. Vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a poner acá string. Y justo coloco las tres primeras letras. ¿Se entendió esa parte, no? Entonces, un string es una cadena de caracteres de texto. Un int es una representación de en inglés, integer, que significa entero. Un 5, un 6, un 7, ¿correcto? Dentro de los números naturales. Ahora, siempre también hay que repasar un poco de aritmética, ¿no? Imagínense que no saben el sistema de numeración, ¿no? Los naturales del 1 al infinito, los enteros del menos infinito al más infinito, incluido el 0, los racionales. Para saber que un número es racional, el a entre b se representa por una ecuación a entre b, y el a y el b tienen que ser enteros, ¿no? Y los irracionales, aquellos que no se pueden expresar como racionales. Y los complejos, que es la suma de los racionales más un imaginario, que es una raíz de menos 1. Profe, pero eso no me va a pedir una programación. Ah, sí, en algunos momentos, para solucionar un problema de una índole, hasta para registrar, no sé, en reniego, un sistema de reniego, un sistema bancario, vas a tener que utilizar muchas veces la lógica, los números, ¿no? Entonces, tienen que ir repasando también matemática, estadística, para que puedan programar, ¿no? O sea, la programación es difícil, lo que es difícil es que es multidisciplinar y tienen que saber muchas disciplinas, muchas áreas. Luego viene el tema de float, ¿no? En este caso, esto es la sintaxis cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, un número que es 4.2, un número decimal, ¿no? 4.3, 6.7, ¿no? Y un bool o booleano, como lo llaman, booleano, este de acá es también una sintaxis que hace referencia a una sentencia lógica que genera dos valores, verdadero, falso, true, false. Entonces, en este caso, ¿cuál han marcado ustedes? Ahora, aparentemente podría salir un mensaje de error. ¿Cuándo sale mensaje de error en la consola? Que lo vamos a ver en la próxima clase, qué significa la consola, dónde vamos a trabajar. Una consola es donde salen los resultados, ¿no? Entonces, en estos resultados, muchas veces cuando no definimos bien, sobre todo la sintaxis, o alguna manera no consideramos el tema también del tipado, ¿no? Generamos un error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Entonces, en este caso, print está escrito bien, ¿correcto? Type también es una palabra reservada, que indica una función de un tipo específico, y 20. Acá, como en el caso de Python, no necesito poner un punto y coma, solamente ahí queda, ¿no? Como han visto, casi la mayoría de lenguajes de programación utilizan el punto y coma, en cambio el Python, en vez del punto y coma, utiliza el identado. Ya vamos a ver más adelante qué significa ese término también, identado, ¿no? No se preocupen, poco a poco vamos a ir avanzando, no se preocupen. A veces algunos dirán, pucha, tantas cosas, ¿no? Pero es poco a poco. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 20.0. ¿Cuál han marcado ustedes de lo que yo les he mencionado? O sea, ¿qué significa cada tipología de datos? ¿Cuál han marcado? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿La C? A ver, Maya solamente está que participa, ¿no? A Maya hay que darle una beca, más bien, para que siga adelante, ¿no? Muy bien, Maya, así es. La C, muy bien. Sí, float hemos dicho que es un decimal. Cuidado, se vayan a confundir con un integer. Algunos seguro han marcado entero. Lo que pasa es que ahí en el tipo estoy poniendo el punto, ¿no? Y el punto ya me indica un decimal. Muy bien. La respuesta sería la C. Entonces vamos a seleccionar esto. Entonces con
Esta sería la respuesta, ¿no? Sigamos, a ver. Con la siguiente, a ver, la siguiente. Este es importante también. Yo les estoy dando ya los tips. O sea, de hecho, ustedes van a encontrar libros de algoritmo de Python de 500, 600, 700 páginas. Yo les estoy haciendo ya el resumen de todos esos libros, porque yo me he amanecido en leer tantos estos libros que ya hasta mi ojo también se ha desgastado, pero yo les estoy dando, como dice los tips, la carne, como dice criollamente decimos, ¿no? De frente a la carne, para que ustedes, por lo menos, se alivien un poco, para aquellos sobre todo que están comenzando en el mundo de la programación. Ahora, vamos a esta pregunta, la siguiente, a ver. En el lenguaje de programación Python se podría escribir la variable denominada clase, ¿correcto? De la mejor manera, ¿cuál sería? A ver, no se preocupen si se equivocan, es mejor que se equivoquen acá a que se equivoquen en su sentencia, porque su computadora va a salir un mensaje que les va a hacer un llamado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, acá, vamos a ir preguntando, entonces acá yo tengo la lista. A ver, Maya ya ha participado, muy bien, a ver si lo consideran también para darle una semibeca. Todos los que participan, recomiendo que les den, ¿no?, unas becas, semibecas, ¿no? Es importante, pues, ¿no? A ver, Leonardo, Francisco dice la D. Ya, está un poco, vamos a ver cuánto. ¿Quién más? A ver, ya participó Francisco. A ver, Adriana, ¿qué dice? Adriana Mendoza. Adriana Mendoza. Creo que como no me ven, por eso piensan que no estoy, ¿no? Quizás piensen que alguien de inteligencia artificial está hablando por mí. Puede ser, ¿no? A ver, Adriana. Vamos a ver, escribido acá. La C, dice Adriana. A ver, Adriana dice la C. ¿Alguna otra respuesta? C, D, D. La mayoría dice D, ¿no? La mayoría dice D. Bueno, vamos a analizar cada una de ellas, ¿ya? También agradecerles a los que están participando, que están dando sus respuestas. Eso es muy importante. Yo siempre menciono, díganlo, así se equivoquen. Acá podemos equivocar. Estamos en aula, joven. Yo siempre digo, donde no podemos equivocarnos es en cancha, en la vida real. Ahí sí nos van a generar problemas reales. Entonces vamos a comenzar con la primera. Clase, dice, miren. Clase podría ser, pero ahí viene un tema también. Para el caso de muchas sintaxis de muchos lenguajes de programación, puede ser Java, JavaScript, C, C#, hasta incluso hay un lenguaje de programación muy bonito que también les recomiendo, que es el Go de la empresa Google, que se utiliza para hacer muchos startups, programas de startups. Entonces, generalmente es un consenso entre los programadores. Si ustedes van también a Silicon Valley, ahí hay un consejo de programación en Silicon Valley, en Estados Unidos, en California, donde hay que estandarizar también los lenguajes de programación, ¿no? Si bien es cierto, algunos tienen sintaxis un poco muy ya fuera de lo común, pero la idea es que la mayoría generen una estándar, ¿no? Y en este caso, las sintaxis que uno tiene siempre tienen que comenzar cuando yo voy a asignar una variable. No olviden que una variable es un elemento que almacena un dato, ¿no? Entonces, y este dato puede ser desde algo simple, un dato booleano, desde un dato numérico hasta una lista de datos, ¿no? Ya la próxima semana vamos a ver un poquito lo que significa un arreglo como una lista, una tupla, un diccionario, o en el caso un conjunto, ¿no? Un diccionario de diccionarios, incluso son librerías o libraries de libraries. Entonces, acá hay un consenso que nunca, y acá no se olviden ya, cuando van a programar una variable, no pongan la inicial con letra mayúscula, ¿correcto? Entonces, siempre pongan con letra minúscula. Pueden después de clase, por ejemplo, pueden poner después de la C, pueden poner la mayúscula, ahí no hay problema. O pueden poner guión bajo, no se preocupen, ¿no? Pueden separarlo por guiones o por guiones bajos, no hay problema. Entonces, pero la inicial sí no tiene que llevar letra mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? La B. No se preocupen si han marcado, pero acá estamos para aprender. Entonces, vamos con la B, ya no van a cometer ese error. En la B comienza con un 1, ¿no? Aparentemente podría ser interesante porque el 1 me da una notación desde la clase 1, ¿no?
pero también en Python y en muchos lenguajes de programación no se considera el 1 un valor numérico al inicio de una variable. Ahora, otra cosa es que le hubiera puesto clase 1, ahí sí es otra cosa, ¿no? Y tercero, la C, también la C va un guión bajo, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado de no cometer. Ese guión bajo yo lo puedo utilizar de otra manera incluso, ¿no? Yo lo podría haber utilizado así. En vez de poner clase al comienzo, me va a generar un error en Python, ¿no? Entonces, yo lo hubiera podido poner así, miren. Clase, guión bajo. Ahí sí estaba bien. Incluso ahí le hubiera puesto clase, guión bajo 1. Ahí sí estaba ok, ¿no? Pero en este caso, como este guión bajo está al comienzo, me va a generar un error. Ahora, vamos con la D. Entonces, la C, solamente ha mencionado la C una persona, pero ya salió de la duda, ¿no? Y la mayoría ha mencionado la D. Hay que repasar. La próxima clase les voy a traer una tablita. Eso también tienen que aprenderse. Esa tablita lo van a pegar en su dormitorio, al frente, así cuando uno aprende idioma, yo cuando estaba aprendiendo idioma, pues lo ponía al frente, mis verbos, ¿no? Entonces lo van a poner al frente, ustedes lo visualizan más, ahí van a aprender las funciones más básicas de Python. Entonces, ahí hay algunas funciones reservadas de cada lenguaje de programación que ustedes van a aprender y tienen que acordarse. Porque si de alguna manera lo ponen como variable, Python lo entiende que son funciones o palabras reservadas por el mismo lenguaje de programación. Y justo class, que vamos a ver quizás en la cuarta semana algo de programación orientada a objetos, es para denotar una clase que está relacionado con la programación, con las PO, ¿no? Con las programaciones orientadas a objetos. Entonces, la class, como está así, es una palabra reservada, ¿correcto? Entonces, no se podría utilizar también la D, ¿no? Y la mayoría ha contestado D, pero ya saben que la D es una palabra reservada de Python, ¿no? Entonces, no se puede utilizar eso. Entonces, la única que queda es clase. Comienza con minúscula, no es palabra reservada, ¿no? Y es la más adecuada en este caso, ¿no? Entonces, la respuesta sería la E, ¿correcto? Entonces, la respuesta acá sería la E. ¿Se entendió esa parte? A ver. Entonces, Sí, profesor, pero una pregunta. En la C, también cuando lo puedes guardar eso como una variable, no te da error. la clase, cuando tienes adelante Ajá. el bajo. Sí, pero cuando vas a hacer el llamado, luego vamos a hacer llamados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los llamados, con las recursividades que vamos a hacer. Ajá. Ah, ok, Entonces, gracias. sí, tener cuidado con las recursividades, ajá, sí. Entonces, evitar eso, ¿no? Evitar esto. Claro, por eso es que algunos me han puesto sí, porque seguramente la han ejecutado, ¿no? Pero después en los llamados hay que tener cuidado. Ahora, después les voy a enseñar un poquito lo que significa el tipado fuerte y el tipado débil, ¿no? Hay algunas que, como son tipado fuerte, como que te generan errores, ¿no? Hay lenguajes de programación que tienen alto tipado fuerte. En cambio, hay lenguajes de programación como el JavaScript, tipados débiles, que no te generan muchos mensajes de error. Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por eso les digo, van a depender de ustedes qué lenguaje van a trabajar. Entonces, pero la idea, el concepto sí tienen que manejarlo, que estos conceptos se van a ir adecuando en la medida de cada lenguaje de programación, con algunas, diríamos, reconsideraciones, con algunas excepciones, ¿no? Estas son las generalidades, ¿no? Y gracias por la pregunta que hizo la señorita, que eso es bueno, ¿no? Eso es importante, para que se aclare más. Entonces vamos de acá, a ver, esta es una pregunta, bueno, esta es para aquellos que ya están programando en función de clases, ¿no? Es el paradigma orientado a objetos. Miren, en el paradigma orientado a objetos se utilizan, lo vamos a ver en la tercera, cuarta semana, este curso directo, más o menos 4 semanas, según me comentaron. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito qué significa de manera práctica, con un casito, cómo se aplica el tema de los principios de la programación orientada a objetos. Entonces, estos 4 de la B a la E son los paradigmas, los principios, o algunos autores los llaman, ustedes pueden leer los libros, también los llaman pilares, bases, matrices, relacionados a la programación orientada a objetos. Entonces, pero programación orientada a objetos, como les mencioné, es para trabajar variables, donde las variables van a tener el nombre de objetos. Y estos objetos van a tener que
manejar datos, y a los datos le vamos a llamar atributos. Acuérdense, atributos. Solamente vamos a cambiar el nombre, ¿no? Los datos que trabajamos en una programación estructurada funcional, ahora se van a llamar, en la programación orientada a objetos, atributos. Y las funciones o las operaciones que vamos a generar, ¿no? Vamos a generar funciones, estos van a tener el nombre de métodos, nada más, va a cambiar ese nombre, ¿no? Ahora, las clases, ¿qué es una clase? La clase no es como un molde, es como un, diríamos, como un prototipo, un molde, tal es así, un prototipo, ¿no? Porque justo en JavaScript, más que decirlo clase, se dice molde, prototipo, ¿no? Entonces, eso va a ser un molde, como una plantilla, ¿no? Es como si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer el algoritmo de hacer un plato favorito, y ustedes tienen un restaurante y quieren hacer, a ver, ¿qué plato? Puede ser un ceviche, ¿no? Un ceviche, que a la mayoría nos gusta el ceviche. Entonces, si bien es cierto, hay una receta, esta receta yo lo sigo, es un algoritmo, el hacer un ceviche es un algoritmo, ¿no? A través de un algoritmo se desarrolla la preparación del ceviche, pero yo que tengo un restaurante, rutinariamente ya lo voy a hacer lo mismo, ¿no? Es lo bonito de la programación orientada, que más antes, ¿no? Las otras programaciones no se permitía eso. Entonces, como yo lo voy a hacer rutinariamente, entonces lo que voy a hacer es generar una plantilla, un molde. Y lo voy a hacer más entendible incluso, porque al tener el molde ya lo voy a entender. Son las mejores prácticas para hacer el ceviche. Entonces, como tengo las mejores prácticas para hacer el ceviche, que va a ser en la programación orientada va a representar mi clase, mi molde, mi receta, ¿no? Entonces, y eso, en la programación orientada a objetos, lo voy a repetir ya. En el caso de los códigos de máquina, o en el lenguaje de programación, ¿qué significa repetir? Significa reutilizar los códigos. Y me va a simplificar la vida tremendamente, ¿no? Entonces, esa plantilla, ese esquema, ese molde me va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, eso para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, no olviden, atributos y hasta el concepto. Ahora viene el tema de abstracción. Ese es muy interesante, ¿no? La abstracción. Muchas veces yo tengo que extraer lo más relevante, ¿no? Y lo más necesario para poder generar un proceso, un resultado, ¿no? Entonces, lo vamos a detallar un poquito, pero con casos prácticos se va a entender más esto de la abstracción. Es un concepto base también de la programación orientada a objetos. No olviden, muchas veces nosotros lo que hacemos es recibimos conocimiento, entiéndanlo así la abstracción también, ¿no? Justo es la base también para la inteligencia artificial, ¿no? No sé si habrá tiempo para ver algún tema de inteligencia artificial también. Por ejemplo, en la inteligencia artificial, en lo que es las redes neuronales, el tema de inteligencia se utiliza para abstraer de los conocimientos que aprende la máquina, en este caso, porque la máquina va a replicar el comportamiento de un ser humano, por eso se llama inteligencia artificial. Entonces, la máquina va a replicar, y estas repeticiones que va a hacer, lo va a hacer en las medidas que va a generar resultados, ¿no? Va a generar por ahí algunos errores posiblemente, pero al fin y al cabo, en la recursividad de la iteración, va a aprender la máquina. Y va a generar, por ejemplo, no sé, una inteligencia artificial podría ser hasta para capturar un número que ustedes le escriben a mano, con un 7, un 5, y que la máquina lo entienda, ¿no? O sea, no es lo mismo que la máquina le entienda eso, ¿no? Entonces, está en la abstracción. O sea, del conocimiento que tú le vas a dar entradas, conocimiento, información, eso va a aprender la máquina y va a generar un resultado como un consenso interno. Esa es la abstracción. O sea, la inteligencia es la base también, o el principio que se basa en la inteligencia es la abstracción. Entonces, para ser inteligentes, tengo que, del conocimiento que yo estoy generando como entradas, como insumos, yo puedo generar para solucionar problemas, o para entender los comportamientos de los, no sé, de los sistemas, los procesos, los flujos que yo estoy queriendo solucionar, ¿no? Esa es la abstracción. Encapsulamiento también, eso creo que no creo que tengan problemas de entenderlo. Encapsular es, como decir mismo, es algo que tienen que empaquetarlo, ¿no? Lo empaquetan de tal manera que pueden utilizar o pueden modificar aquello que sea permitido para ustedes. Eso se utiliza bastante en las páginas web, ¿no? Empaquetamos algún código que no es necesario que el usuario
lo pueda manipular, la parte interna. Solamente el mismo algoritmo ya lo puede utilizar y reutilizar incluso también, ¿no? La herencia, tiene algo de familiaridad con el tema de la herencia, ¿no? Es un término, según la Real Escuela Española, ¿no? Heredar. Disponer de recursos para que estos discursos se distribuyan en las siguientes generaciones, por ejemplo, ¿no? Es cuando usted va a la Real Escuela Española a ver el término de herencia. Entonces, igualito sucede acá, ¿no? Aquellos elementos que ya son muy comunes, ¿no? Yo lo puedo heredar a través de esa misma función, tienen la misma función en diferentes clases, y lo puede heredar para que se repliquen con diferentes resultados, pero para que todos en común, sea un común denominador, lo heredo, ¿no? Entonces, y el polimorfismo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Varias formas, varias formas, que de alguna manera también puedo hacer una reutilización de algún código para utilizarlo en otros eventos o en otros métodos, ¿no? Entonces, esa es la practicidad que tiene el principio del polimorfismo. En este caso, me dice que tiene muchos atributos en común, ¿no? No olviden, cuando hablaba de atributos me refería ¿a qué? A características, propiedades, ¿no? Las propiedades en otro tipo de programación, otro paradigma, lo relaciono con los datos o con las variables, ¿no? Y si son redundantes, a ver, según les he comentado, ¿cuál sería la alternativa acá que se aproximaría o la estrategia que ustedes utilizarían? Claro, casi todas son buenas, parecidas, pero hay una que es más potente, que me ayudaría bastante a optimizar mi proceso de programación. A ver, ¿cuál sería? A ver, hoy ya son 18:38, ¿no? Ya se hemos pasado un poquito, pero en todo caso, para que terminar en esta parte y continuar la siguiente clase, pero ¿cuál sería, a ver, para ustedes? La siguiente clase, antes de entrar a la siguiente clase, revisen lo que es justo la pregunta relacionada con complejidades de algoritmos, ¿no? Y lo que son los tipos de lenguajes de programación que ustedes van a querer aprender también, ¿no? Entonces ahí tengo una lista, ustedes pueden apreciar. Indaguen cada lenguaje de programación qué características tiene, para qué aplicaciones es más familiar, cuál es más accesible para mí, dependiendo si ya estoy comenzando a programar o si ya tengo un nivel más o menos en alguna base. Entonces va a importar eso, ¿no? Para que ustedes también comiencen a relacionar todos estos conceptos con el lenguaje de programación que ustedes van a tener que utilizarlo en un editor, ¿no? No olviden en un editor. Entonces, ¿cuál sería acá la clave? La de abstracción, dicen por ahí, vamos a ver quién está participando, ¿no? Aquellos que participan ya tendrán un bonito fin de semana para irnos ya, ¿no? A hacer otras actividades, pero aquellos no se quedan ahí a revisar la información, a ver. No salen de clase, como dice. Vamos a ver, ¿quién ha participado? ¿Maya? sí, profesor. Sí, Maya ya, Maya ya, como le digo, la B. Claro, la B está entre la B y la D. No olviden que los atributos forman parte de los objetos, y los objetos forman parte de las clases. Nosotros podemos tener muchos objetos en una clase, y podemos replicar a otras clases los objetos que tienen métodos y atributos a través del factor hereditario, la herencia de la clase. Pero sí te has aproximado, Maya, está bien. También la abstracción se aproxima, pero la herencia es más precisa, ¿no? Más preciso. Muchas veces en ustedes cuando quieren reutilizar código, optimizar sus procesos de programación, hacerlos más seguros, hacerlos más sencillos, porque los algoritmos es como cuando vas a solucionar un problema, ¿no? Ustedes para solucionar, no olviden que el algoritmo lo traduces en lenguaje de programación. Algunos hacen unos códigos, se llenan de mucho código y al final salen los mismos resultados. Eso también quiero que tengan en cuenta, ¿no? Hay que buscar también lo que se llama
efectividad. El término efectividad en la programación es muy importante, no solamente es importante en la ingeniería, en la administración, en la economía, ¿no? En la programación es más importante incluso porque si las máquinas hablarían, ¿cuánto almacenan de código, no? Ocupan memoria y no se ejecutan, no responden tan rápido también. Entonces, la efectividad significa que sean eficaces, que logres el objetivo que tú te has planteado en tu programa, pero también que seas eficiente. Eficiente va a significar utilizar los menos recursos que puedas para tener los mismos resultados, ¿no? Pues eso que es importante. Y para eso vas a utilizar muchos de estos principios, ¿no? Puedes utilizar 1, 2, 3 o los 4 en paralelo. Muy bien, gracias Maya. Maya tiene ya la estrellita, que participa bastante. Que tome nota ahí nuestro amigo Jefferson. Para ver, no olviden que los que están participando también ya van a tener el beneficio de su constancia. No solamente sería constancia de participación, sino de aprobación, porque al participar están dando las respuestas correctas muchas veces, ya están aprobando prácticamente el curso. Y la aprobación pesa más que una participación incluso, ¿no? Muy bien. Agradecerlos, yo un poquito ahorita les voy a dejar, quisiera seguir, pero tengo una cita médica, pero a ver si la próxima semana no tengo, nos podemos apoyar un poquito más, ¿no? Por mí estoy disponible, pero por ahora me van a disculpar, ¿no? Entonces, y continuamos con la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana, no olviden, les voy a dejar esto, este casito, este reto, para que vean cómo lo manejan. Acá tengo uno. Entonces, de acá, lo voy a copiar ahí en el, de acá, el reto para la próxima clase, ahí lo voy a digitar ahí en el, acá en el mensaje, para que vayan ahí avanzando. Entonces vamos a copiarlo acá, para que todos lo tengan, ¿no? Entonces, seleccionen la mejor alternativa, ¿verdad? Con eso también para que se vayan entrenando. Control V, ahí está. Ahí está. Entonces, de la D no se ha copiado bien la D, ¿no? Vamos a cortar la D. Listo, ahí está. Ahí está. Es un casito práctico donde ya está programado y quiero que por lo menos ahí lo relacionen como que se vayan familiarizando con alguna sintaxis. Acá está la sintaxis mezclada de JavaScript con Python, ¿no? Entonces, ahí tiene. Ese es para la próxima semana ese reto que tienen, ¿no? Y no lo digo tarea porque tarea suena como que hay algo que se van a frustrar, que es desgastante, que de alguna manera a veces tarea suena, uy, es penoso, ¿no? Y así, cuando ustedes lo leen en la Real Academia, tarea significa algo penoso, ¿no? Mejor lo pongo reto, ¿no? Motivación, ahí está, la motivación para la próxima clase, ahí lo pongo, para que ustedes se vayan entrenando. Bueno, no sé si habría alguna consulta, si no, continuamos la próxima clase. No sé qué dice el amigo Jefferson. Profesor, ¿nos podría dejar su correo, por favor? O Karina también, ¿no? Karina también está apoyando, Juan Pablo, el doctor Elías, ellos siguen permanentes, están en tiempo real. También está la colega Verónica, no sé si seguirán. Sí, a ver, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerle al profesor Miguel? Sí, yo le decía que si nos podía dejar su correo. Ya, vamos a poner el correo. Sí, por favor, profesor Miguel, puede copiar su correo aquí en el chat de la reunión para que los participantes, si tienen alguna duda o consulta, le puedan preguntar, ¿no? Con respecto a la actividad que está dejando para la siguiente clase. Estoy dejando este correo que es más general, porque a veces en la universidad, justo en la plataforma que tenemos ahorita, vamos a trabajar la siguiente clase, en la consola como todos no están vinculados a la universidad, no tienen correos institucionales. Entonces, para evitar eso, vamos a trabajar con sus correos personales para que se pueda por lo menos hacer los códigos, la ejecución de códigos y la edición en un módulo que es de Google, que se llama Google Colab, ¿no? Google Colaborativo. Es una extensión, es un complemento que hay que solamente incorporarla ahí, ¿no? Entonces no se preocupen, y aquellos que si desean para también asesorarlos por este medio, para que puedan instalar el Visual Studio Code,
¿no? Y algún framework para su ejecución, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes. Entonces, muchas gracias y un bonito fin de semana. Bien, Buenas gracias. tardes. Gracias, profesor Miguel, por su participación. Agradecer también a todos los presentes que han estado el día de hoy en la ponencia del docente Miguel Pérez Altamirano. Hacerle nuevamente o reiterar la invitación para la siguiente semana. Recordemos que esta sesión está conformada por 4 sesiones. Esta es la primera que se está presentando. Y de aquí con el profesor Miguel será hasta el próximo viernes de la siguiente semana. Esperamos, por favor, asistan para que puedan seguir comprendiendo un poco más acerca de lo que es programación. No sé si el doctor Elías quiera decir algo. Creo que no está en sala el doctor Elías. Bien, entonces darle nuevamente las gracias, profesor Miguel, y decirles a los presentes que los esperamos en la siguiente semana. Se cuidan. Buenas noches ya con todos. Hasta luego. No olviden, por favor, registrar su asistencia. El chat está ahí. La asistencia está en el chat, por favor, registren su asistencia para que puedan obtener su certificación. Gracias.